La pasante tímida se sentó accidentalmente en la mesa VIP. La voz de Natalie temblaba mientras se acercaba a una mesa cubierta con manteles esmeralda en la gala de fin de año del Bloom Group. El salón brillaba con candelabros y risas educadas, el aire espeso con presentaciones pulidas. Sujetando su copa de champán, Natalie alisó su modesto vestido verde esmeralda y escaneó la multitud. Todos llevaban trajes o vestidos largos. No podía distinguir quién era quién. Sin saberlo, se sentó en la mesa VIP. Frente a ella, había un hombre con un traje oscuro perfectamente entallado. Parecía más joven que la mayoría de los ejecutivos y se movía con tal serenidad que ella asumió que era otro recién llegado, o parte del personal de catering. Él asintió mientras ella se sentaba, con un aire tranquilo. Mientras las conversaciones zumbaban a su alrededor, Natalie murmuró, la verdad, el marketing de Bloom se siente falso. Esas historias de granjas y discursos de sostenibilidad, todo es puro relleno. Si fuera realmente transparente, no necesitaría tanto adorno. Miró de reojo, y se dio cuenta de que él estaba escuchando. Perdón, añadió rápidamente. Él sonrió. No hay nada que disculpar. Es raro escuchar algo genuino en este tipo de eventos. Ella exhaló, luego continuó, la mitad de los directores me recuerdan a tíos con egos inflamados, con caras como si acabaran de oler leche podrida. El hombre casi se atragantó con su bebida, pero se recuperó entre risas. Esa es una imagen muy vívida. Soy Natalie, dijo ella, con las mejillas sonrojadas. Pasante, en marketing. Lucien Blake, respondió con naturalidad. Un placer. Aún sin saber quién era, se relajó y habló más sobre la desconexión entre los anuncios brillantes y la experiencia real del cliente, como los empleados se sentían como extras en un guión mal escrito. Lucien escuchaba, haciendo preguntas interesantes. Su mirada no se desvió como la de los demás. Su atención la tranquilizaba. Mientras el cuarteto tocaba suavemente, ella se inclinó hacia él. No eres como los demás aquí. No pareces alguien que esté escaneando la sala para despedir gente. Él se rió. Eso es probablemente lo más amable que me han dicho en toda la noche. La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Cuando llegó el camarero con los platos principales, Lucien le ofreció en voz baja el plato de vegetales asados en lugar del salmón. Ella lo aceptó con gratitud. Me siento afortunada de estar aquí, confesó más tarde. Pero me pregunto si Bloom alguna vez será lo que dice ser. Lucien no respondió de inmediato. Tomó una servilleta y se la deslizó suavemente por la mesa. Sutil, pero amable. Después de la cena, se puso de pie y extendió la mano. Esa fue la conversación más honesta que he tenido en mucho tiempo. Ella la estrechó, aún sin saber quién era. Gracias, susurró, sonriendo. Se despidieron sin ceremonias. Natalie se alejó para buscar a su departamento. Lucien se quedó, observándola irse, con una leve sonrisa en los labios. No tenía idea de lo que estaba por suceder. Segundos después, la voz del maestro de ceremonias retumbó por los altavoces. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida al CEO de Bloom Group, el señor Lucien Blake. Natalie se quedó congelada. Su copa de vino tembló en su mano. Su memoria reprodujo cada palabra que había dicho. Cada chiste. Cada crítica. Miró al escenario. Y ahí estaba él, su compañero de cena. El CEO. El corazón se le cayó. Deslizó una nota doblada debajo de su plato y huyó del salón sin decir palabra. La nota decía, lo siento de verdad. Por favor, olvida todo lo que dije. Cuando Lucien subió al podio, su mirada recorrió el salón hasta detenerse brevemente en la figura de Natalie alejándose. Su voz titubeó por un momento. Pero continuó, no enojado, no avergonzado, solo pensativo. Algo había cambiado entre ellos, aunque ninguno lo entendía del todo aún. Natalie alzó su copa justo cuando las luces del escenario se atenuaban, atrapada en ese silencio expectante que solo poseen las galas corporativas. Y en ese silencio, algo quedó suspendido. Un foco iluminó el podio. Estallaron los aplausos. Pero Natalie no los escuchó.
Solo vio a Lucien, el hombre que pensó que era un camarero. El hombre cuyo traje ahora estaba grabado en su memoria. El hombre al que había insultado sin saberlo. Apretó el tallo de su copa de champán. Las manos le temblaban. Se deslizó fuera de su asiento y, con los dedos temblorosos, dejó una pequeña nota doblada debajo del plato de Lucien. Luego, sin esperar el siguiente plato, se escurrió fuera del salón. Desde el escenario, Lucien hizo una pausa a mitad de una frase. Su mirada siguió el camino que Natalie había tomado hacia la salida. Por un instante, el tiempo se detuvo. Sus ojos revelaron algo inesperado. Arrepentimiento. Preocupación. Un destello de admiración. Luego aclaró la garganta y continuó su discurso, con voz tranquila, pero más suave que antes. «Esto no es una película», respondió Natalie con brusquedad. «No soy la chica desenfadada y valiente que conquista al misterioso jefe multimillonario. Él me va a despedir. Si no es mañana, será a fin de semana», añadió ella. Dejé una nota bajo su plato, como una preadolescente en pánico. Zoe se encogió de hombros. «Dijiste la verdad». Tal vez eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Natalie se levantó y se sirvió un vaso de agua. El recuerdo volvió a reproducirse en su mente, los ojos divertidos de él, la forma como había escuchado. Y la forma en que la miró desde el escenario, como si la conociera. Como si la viera. «Aunque no me despida», susurró, «nunca olvidará lo que dije». Al otro lado de la ciudad, Lucien releía la nota. «Por favor, olvida todo lo que dije». Pero no podía. Porque había sido real. Cruda. Honesta. Y en un mundo de máscaras y pulidos corporativos, Natalie le había dado lo que nunca esperaba, verdad. Y él no se sintió insultado. Se despertó. Para desvanecerse, como siempre había hecho en pasillos como ese. Pero al acercarse, algo hizo que levantara la mirada, justo lo suficiente para encontrarse con la suya. Él se detuvo unos pasos y dijo con el mismo tono calmado que había usado en la cena: «He estado pensando en lo que dijiste, sobre las políticas de marketing». Los ojos de Natalie se abrieron de par en par. No esperaba un reconocimiento, mucho menos que continuara. «Yo, lo siento mucho otra vez», tartamudeó, apenas en un susurro. Él le dio una sonrisa suave, divertida. «No lo hagas. Fue la conversación más honesta que he tenido en años. Te lo agradezco más de lo que imaginas». Sus mejillas se tornaron carmesí. Hubo un silencio. Asintió, sin saber qué decir. Comenzó a pasar de largo, pero la voz de Lucien la detuvo. «Estamos formando un pequeño grupo estratégico interno», dijo. «Me gustaría que formaras parte». Ojos frescos, ¿recuerdas? Ella giró, con las cejas levantadas por la sorpresa. «¿Yo? Pero solo soy una mente aguda con perspectiva única», dijo él con sencillez. «Piénsalo». Ella sintió, aún sin creer si estaba soñando. Esa misma semana, Natalie se encontró sentada en una gran mesa de conferencias de roble, con 5 miembros senior y Lucien al frente. Él le había dado un lugar justo a su lado. Al principio, dijo poco, observando, escuchando, aprendiendo el ritmo de las discusiones ejecutivas. Hasta que llegó un momento, una pausa incómoda tras una propuesta de marca anticuada de un VP. Natalie carraspeó y ofreció una sugerencia, con cautela. Lucien se inclinó hacia adelante. «Continúa», dijo. No la interrumpió. No la apresuró. La dejó terminar. Y cuando lo hizo, él asintió pensativamente. «Esa es la dirección que quiero explorar». La sala guardó silencio. Algunos se miraron, pero nadie lo cuestionó. Desde entonces, la presencia de Natalie en las reuniones cambió. Se convirtió en colaboradora. En voz. Alguien que el CEO invitaba a caminar tras las discusiones, a debatir ideas e intercambiar qué tal si. No fue solo profesional, aunque ella luchaba por mantenerlo así. Hubo pequeños momentos, miradas compartidas sobre un portátil, sus manos rozándose por accidente al alcanzar el mismo ratón. Una risa suave de Lucien cuando murmuró algo bajo al enfrentar una lluvia de ideas tediosa.
La forma en que sus ojos se posaron en ella un segundo de más cuando presentó un concepto con convicción. Una mañana llegó a su escritorio y encontró un cuaderno pequeño, forrado en cuero, colocado cuidadosamente sobre su teclado. No había nota. No había explicación, solo una frase en letras doradas en la portada: escribe las verdades que temes decir en voz alta. Sabía que venía de él. Sus dedos temblaron al abrir la primera página, blanca. Esperando. Natalie quedó mirando esas líneas vacías un largo momento, luego lo cerró con un suspiro suave. Lucien Blake se convertía en algo más que un nombre en una sala de juntas. Era una presencia constante en sus pensamientos, a un zumbido en el fondo de su día. Se sorprendió sonriendo al recordar su humor seco. La forma en que escuchaba, realmente escuchaba, sin hacerla sentir pequeña jamás. Y como nunca más sacó a relucir su metedura de pata en la gala. Ni para burlarse. Ni como advertencia. Pero, sentimientos. Por el CEO. Era pasante. Una nadie en la máquina corporativa. Y él. Él era Lucien Blake. Natalie deslizó el cuaderno en su bolso y se quedó mirando por la ventana de su cubículo. El corazón le latía ligero, pero el pecho, pesado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué, a pesar de todas las advertencias lógicas gritando en su cabeza, se sentía tan bien ser vista? El pasillo estaba inusualmente silencioso para un jueves por la mañana. Natalie acababa de salir del ascensor cuando escuchó su nombre, Natalie Winters. Ya saben, la pasante que de repente es la favorita del CEO. ¿De verdad crees que sus ideas le ganaron ese lugar? Una risa breve siguió. Por favor. Despiertan. Probablemente le calentó la cama antes que esa silla en la sala de juntas. Otra voz se sumó: ¿ven con qué frecuencia los ven juntos ahora? Ni siquiera trata de ocultarlo. Vamos. El tipo está soltero. Ella es joven. Ambiciosa. Saquen cuentas. Natalie se paralizó detrás de la esquina. La sangre se le fue del rostro. Esas palabras la atravesaron como acero frío. Su nombre, su valía, redujo a una sucia implicación. Ignorada. Rebajada. Su rostro ardió de vergüenza. Pero su estómago se retorció con otra sensación: dolor. Profundo. Crudo. Jamás había conseguido nada fácil.